Buenos días a todos. Y antes de empezar a disertar este tema tan interesante que me han invitado a participar en este evento de salud mental ante la pandemia por parte de la Secretaría de Salud en el estado de Michoacán, pues mis agradecimientos por esta invitación y espero que este tema sea de su agrado y sobre todo pongamos mucho cuidado y atención en algunos de los planteamientos que daré porque son muy importantes para seguirnos cuidando. El tema que en esta ocasión nos ha convocado y que nos han invitado es hablar sobre educación y esa relación que tiene la educación con la comunicación asertiva ante la pandemia que estamos teniendo en este momento histórico, el cual es muy importante. Y bueno, para dar inicio quisiera decirles que hablar de educación y de comunicación asertiva es un binomio importante, interesante, porque tanto los padres de familia como todos los educadores que directa o indirectamente estamos involucrados en la formación y en el desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes, en el caso de los padres de familia, de los hijos, necesitamos hacer un sentido de conciencia plena de lo que estamos viviendo actualmente ante esta contingencia de salud pública. Otros le llamamos la pandemia, que finalmente nos ha llevado a un confinamiento y a un estado emocional a grados tales que estamos teniendo niveles de estrés, de frustración enormes y que todo este tiempo que llevamos no sabemos qué va a deparar, cuándo se va a terminar, bajo qué condiciones, si las vacunas estarán siendo las necesarias para que cubran a toda la población, al menos en nuestro país, porque es una situación mundial y que vamos viendo de qué manera podemos ir avanzando y evolucionando con esta necesidad de salud. Y bueno, pues entrar en materia es importante hacerle del conocimiento a toda la sociedad, en particular a todos los profesores, educadores que tienen este encargo social y a los padres de familia, que una de las formas y maneras de cómo ir avanzando y evolucionando para evitar estar en estados de shock, de estrés y de frustración, es ante todo usar la palabra, el lenguaje de manera asertiva. ¿Qué es el significado de lo asertivo en la comunicación? Bueno, es ante todo un rasgo muy peculiar de nuestra personalidad. Otros autores teóricos le llaman como una expresión formal de comunicación adecuada, otros le llaman como una estrategia sana, cordial, para comunicarse, etcétera, ¿no? Otros también lo consideran como una herramienta para establecer las relaciones empáticas con todos los seres humanos y generar niveles, ambientes emocionales de sentimientos que puedan abonar a tener ambientes agradables en esas relaciones empáticas. Pero finalmente lo que se trata entonces aquí es que todos los que tenemos este encargo social, ustedes padres de familia, nosotros como profesores, necesitamos entender que es necesaria una comunicación humana que ayude a generar formas de expresión con ideas que nos ayuden a establecer esos lazos, esos vínculos que nosotros los adultos sobre todo podamos darle tranquilidad, paz, seguridad sobre todo a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y que de manera involuntaria nuestros estudiantes, nuestros hijos vean que hay un ambiente agradable en casa a pesar de esa contingencia que hay, ¿sí? O a pesar de los dilemas o de las situaciones o de los problemas, no necesariamente inclusive de lo que hoy vivimos con el COVID-19, sino sabemos que la problemática, las crisis existenciales son una constante, en ocasiones hasta se vuelven hasta regularidades, desafortunadamente, pero
El hecho de que de manera resiliente y de manera asertiva a través de la comunicación, ¿sí?, podamos fortalecer esos lazos de relación y que esa comunicación llegue a los niveles de penetración de las cerdas corticales del cerebro, llamémosle científicamente de alguna manera así, pero ayuda, porque cuando un interlocutor sabe escuchar y está al pendiente del mensaje que da la otra persona o las demás personas, y si esos mensajes son mensajes efectivamente que den tranquilidad y paz, entonces nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir apoyados por los demás. Y más si se trata de papá, si se trata de mamá, si se trata del tío, si se trata de la tía, y si se trata del profesor, ¿sí?, de la profesora, si se trata de cualquier persona que esté cerca de sus hijos, de nuestros estudiantes, haremos una verdadera comunidad interesante de interlocución empática y eso ayudaría muchísimo. Y bueno, también para abonar a la comunicación asertiva, que el eje central es el lenguaje, porque a partir del lenguaje se generan las informaciones, pues pensemos que sean informaciones positivas, que sean informaciones, diálogos optimistas, que favorezcan sobre todo el hecho de estar sorteando estos obstáculos, pero a partir del presente. Es decir, no traer comunicación o información de situaciones del pasado, porque es evidente que vamos a estresar a nuestros niños o vamos a frustrarlos, o en el caso de nosotros como profesores también no tiene sentido ni caso, ¿sí?, establecer esos planos o niveles ortodoxos de información, porque no existen. En cambio, si a partir de lo que estemos haciendo el día de hoy, en este instante, en este segundo, en este minuto, o en estos minutos, en estas horas de comunicación con nuestros hijos o con las personas que están cerca de nosotros, estando en nuestro trabajo, estando en familia, estando en cualquier lugar en el cual debemos de darnos esa tranquilidad y esa paz a partir de la información que vertamos, y que eso necesitamos tener mucha congruencia en el sentido de lo que estamos pensando, de lo que estamos mentalizando, para saber usar la palabra adecuada de comunicación y establecer esa paz y esa tranquilidad hacia los demás. Y también debe ser recíproco, por supuesto, porque la comunicación asertiva recae en esa responsabilidad y en ese respeto sobre todo hacia los demás. Y si lo hacemos hacia nosotros mismos, se va a facilitar ese respeto y esa responsabilidad hacia los demás, pensando ante todo que la información que salga de mi boca, que salga a través de mis palabras, sea una comunicación tranquilizante, sea una comunicación que genere sentimientos agradables, para que podamos tener esa motivación, esa incentivación de seguir adelante ante los problemas cualquiera que se nos estén presentando. Y como es el caso en este evento de preámbulo sobre lo que implica la salud mental ante la pandemia, no se diga, necesitamos esa comunicación asertiva. Y bueno, dándoles información también interesantes, podemos decirles que la comunicación asertiva tiene tres elementos importantes o componentes que debemos de considerar en ella. Y bueno, podemos mencionarlos para que los tomemos en cuenta cada vez que tendamos a hacer ese diálogo, esa comunicación asertiva con toda la gente que está a nuestro alrededor. El primero de ellos es decir las cosas. Es decir, atrevernos a externar nuestros puntos de vista, a decir lo que siento en esos momentos, a no quedarme callado por algo que está pasando en mi mente y que no me deja tener paz mental, no me deja tener tranquilidad mental, rumiar en mi pensamiento, en mi mente, situaciones que le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, y no hay con quién comunicarlo, con quién decirlo. Bueno, pues atrevámonos a decir, porque solamente de esa manera, el que podamos decir cómo me siento, o qué estoy sintiendo en ese momento, o qué es lo que me gusta, qué es lo que no me agrada de las situaciones que estamos teniendo en casa, o de las situaciones que estamos teniendo en esas clases virtuales, en esas clases a distancia, en esas clases llamadas online
que muchas de las veces nos está causando mucho estrés y cansancio mental porque estamos haciendo todos los días una rutina, una ordinariedad que me hace caer en un agotamiento, y que también necesito decirlo y hacérselo saber a papá, a mamá, a mis maestros, ¿sí? Y que es necesario. Entonces, es atrevernos pues a decir las cosas a través de la palabra, y si lo hacemos con esa sensibilidad, con esa responsabilidad y con ese respeto, vamos a tener una respuesta y un respeto también recíproco de los demás hacia nosotros o hacia mí. El siguiente elemento que también me parece muy interesante dentro de la comunicación asertiva es saber pedir las cosas. Es decir, pedir que se me tome en cuenta, pedir que soy un elemento más en la familia y que puedo ayudar, que puedo colaborar en actividades en casa para que yo me una como hijo en las necesidades del hogar. Y entonces nosotros, al escuchar esos pedimentos de nuestros hijos, pues es obvio que tenemos que escucharlos, porque también ahí viene como una habilidad importante dentro del lenguaje, el saber escuchar, para que podamos nosotros integrar a nuestros hijos y que se unan a que colaboren con las actividades en el hogar, barrer, trapear, regar las plantas, ayudar a papá a lavar el coche, ayudar a mamá a cocinar, arrimándole los ingredientes, o qué sé yo. Hay tantas multiplicidad de actividades que se pueden hacer en casa, en el hogar, que eso ayuda a que cuando se estén haciendo, se esté generando esa comunicación horizontal entre papá y mamá, ¿sí?, entre los miembros de la familia que estén integrados en el hogar, y eso hace más fácil que ese confinamiento, esos problemas, esas situaciones que nos están ocasionando un malestar físico, mental o emocional, disminuyan, porque estamos entretenidos con una intencionalidad y con un motivo familiar, en el caso que estoy poniendo. Y si lo llevamos, por ejemplo, al terreno también de la educación, en un sentido formativo, pues también nosotros como docentes, y invitaría a todos los que tenemos esta responsabilidad, este encargo educativo, pedagógico y didáctico con nuestros estudiantes, hacer lo mismo, hacer que nuestros estudiantes tengan esa confianza de pedir qué requieren para que puedan ellos salir adelante ante una contradicción cognitiva, ante un planteamiento como problemático de matemáticas, ante un dilema de ciencias, un dilema del área de la ética, de la historia, no sé, del arte, de la tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces los niños, en esa relación empática de enseñanza-aprendizaje, estarían teniendo también ese nivel de confianza con los profesores, para que ellos también se sientan ya no frustrados y cansados, sobre todo porque están tanto tiempo sentaditos en su escritorio, en su silla, mejor dicho, y están pegados con una atención en la pantalla, y que no se atreven a pedir situaciones, ¿no? Entonces, es interesante también, compañeros maestros, que atendamos a esta comunicación asertiva a través de generarles esa confianza a nuestros estudiantes, para que pidan sus necesidades y sus intereses, y hay que saberlos escuchar también. Y si se dan las condiciones, pues vamos a parar también el concepto, la fórmula o lo que estén haciendo con sus estudiantes. Y si el estudiante nos están pidiendo un receso y que hagamos una situación totalmente diferente a lo que estamos viendo en matemáticas o en química, y que queremos hacer esto y aquello, vamos a hacerlo, porque es un pedimento que nos están generando, derivando nuestros estudiantes, y eso ayudaría muchísimo a que se genere esa comunicación recíproca, horizontal, ¿sí? Y que estamos avanzando y evolucionando en el nivel de la asertividad que estamos comentando en este momento. Y bueno, finalmente también como habilidad tenemos que formar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, en el caso de nosotros como educadores, a que tengan la habilidad de iniciar, de mantener y de terminar una comunicación.
Y para ello, nosotros que somos adultos, sería irrespetuoso de nuestra parte si un hijo o un alumno inicia un diálogo, una comunicación a partir de algo que le motiva o algo que le incentiva, que tiene como necesidad y que no lo dejamos terminar, no lo dejamos que su idea se desarrolle y que nosotros le cortamos y que impongamos nosotros nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas y no dejamos que el alumno termine su idea. En cambio, si nosotros establecemos un puente de diálogo, de interlocución, dejando que el alumno primero externe su necesidad, su motivo, su interés por algo, y luego uno le va dando pausas, planteamientos para que él o ella vaya buscando sus explicaciones del por qué le interesa tal o cual cosa, y que nosotros tengamos la pericia de esa intencionalidad de llevarlo hacia algo bueno, hacia algo que le pueda ser provechoso, algo productivo que tenga que hacer en casa o que tenga que hacer con el maestro, y que finalmente se cierre el diálogo dejando ante todo en el diálogo que nuestro alumno, que nuestro hijo quede satisfecho sobre lo que estamos comentando. Felicidades para ambos. Es decir, estamos propiciando con la práctica, ¿sí?, que nuestro hijo, que nuestra hija o que la gente que está a nuestro alrededor, ¿sí?, inicie, desarrolle y termine toda esa idea de comunicación que tiene en su mente y que por algún motivo no lo está planteando. Entonces, la invitación, señores padres de familia y maestros, es no dejar de trabajar en esta comunicación asertiva, estos 3 momentos de estabilidad, ¿verdad? Iniciar, desarrollar y terminar una comunicación. Y bueno, siguiendo con ello, también podemos decir lo bueno y lo malo, en términos de qué es lo que no debemos hacer, que implicaría no lograr ni posibilitar la comunicación asertiva. Y bueno, lo que no debemos hacer es que nosotros los adultos, que tenemos un nivel de conciencia mayor que un hijo, que un estudiante, independientemente de la situación tan difícil que estemos pasando, sobre todo ahorita por lo de la pandemia, que ha tenido efectos colaterales y que ha hecho que muchos de nosotros tristemente se nos haya bajado la economía porque hubo reducción de salarios, o porque hubo despidos laborales, o porque tengo un negocio y están bajas las ventas, o porque simplemente el hecho de estar confinados, el hecho de no estar llevando una normalidad como la teníamos hace meses y que ahora estamos inseguros, nos sentimos inseguros, hay mucha incertidumbre, qué es lo que pueda pasar con esto que estamos viviendo, etcétera, etcétera. El hecho de estar teniendo hasta cierto punto niveles de miedo o simplemente miedo a que nos contagiemos y que podamos a su vez sentir que vamos a empeorar nuestra salud física y no queremos llegar a esos niveles. Bueno, podemos hablar de muchas situaciones, aunado a muchos efectos de todo lo que estamos viviendo y que desafortunadamente en casa no estamos exentos. Entonces, si ese es el panorama, ese es el escenario que viven ustedes y que vivimos nosotros también, porque no dejamos de ser padres de familia los que estamos comprometidos con la educación y que estamos al frente de esos procesos didácticos y académicos con sus hijos, pues también tenemos esos efectos. Pero ¿qué vamos a hacer? Si nosotros nos enganchamos y caemos en ese nivel, en ese extremo de lo que estamos teniendo como efecto y nos sentimos pésimamente mal, entonces la comunicación asertiva también va a ser proporcional. Es decir, va a haber una comunicación con nuestros hijos o va a haber una comunicación con nuestros estudiantes en donde estemos generando efectos de agresividad, por ejemplo, y decimos, ¿qué culpa tienen nuestros hijos, no? ¿O qué culpa tienen los estudiantes de que tu maestro, de que tu padre de familia no tengas esa capacidad resiliente de poder sortear los obstáculos que se nos presentan en la vida y por ende entonces afectamos
la condición humana de nuestros hijos, haciéndolos sentir mal, porque la forma en cómo nos comunicamos, esos patrones de conducta, no están ayudando para que nuestros estudiantes se sientan tranquilos y en paz, ¿sí? Y que también ellos estén sufriendo emocionalmente los efectos de lo que vivimos actualmente. Entonces, la forma entonces de asumir estos patrones de conducta la debemos de cuidar. Es decir, no debemos gritar, no debemos pensar en que en la comunicación siempre debe de haber un ganador y el ganador siempre es papá o mamá. En ocasiones no debe ser siempre así. Debemos, acuérdense de trabajar esas habilidades que hace un momento les hice saber como componentes fundamentales de la comunicación asertiva. Se los recomiendo muchísimo, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar entonces las comunicaciones hostiles, porque eso no nos va a llevar a ningún lado más que al fracaso de esa comunicación no asertiva, y que lejos de ayudar a establecer esas relaciones empáticas con nuestros hijos y con nuestros estudiantes o con nuestros compañeros de trabajo o con la sociedad en general, lo único que vamos a hacer es empeorar las relaciones humanas. En estos momentos tenemos que ser muy fuertes, tenemos que ser muy optimistas, dejar cero pesimismo y ante estas circunstancias mostrar buena cara. Sé que es fácil decirlo, a lo mejor me pueden criticar si es necesario y yo lo asumiría con mucho respeto, pero no tenemos otra opción. Tenemos que dejar que estas situaciones que no están en nuestras manos solucionar directamente para que se acabe, en este caso, la pandemia, porque para eso están los expertos en salud, para eso están los expertos en economía, los expertos en política, los expertos en educación, para que hagan su labor integral y que puedan sortear los obstáculos que tienen desde esos ámbitos o áreas de conocimiento y nos generen un ambiente más propicio para llevar una vida más llevadera, una vida más tranquila, una vida más en paz, y que esto que estamos viviendo nos sirva a todos, a toda la humanidad, como un aprendizaje y una enseñanza de lo que no debemos hacer, de lo que debemos hacer para cuidarnos nosotros como personas, para cuidar el mundo, para cuidar nuestro planeta, para cuidar a los seres vivos que coexisten con nosotros y generar un ambiente cósmico y universal de lo mejor que sea posible. Y bueno, lo bueno que podemos hacer entonces ahora con la comunicación asertiva es comunicarnos amablemente, porque si nos comunicamos amablemente, entonces vamos a generar formas de pensamiento con razonamientos más lógicos, más asertivos, más coherentes, más congruentes con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Y eso entonces, como efecto, nos va a dar mucha paz, nos va a dar mucha tranquilidad y sobre todo vamos a sortear cualquier dificultad, situación difícil que estemos presentando en nuestras vidas. En estos momentos hablamos del COVID-19, que es un virus que está causando mucha muerte, pero si nos cuidamos y tenemos esa tranquilidad y paz comunicándonos asertivamente, vamos a solucionar y vamos a avanzar muchísimo, se los aseguro. Y bueno, para ir cerrando con mi participación en este evento y sobre todo darles un planteamiento como propuesta también adicional a todo ello, poderles decir que si la pandemia o cualquier situación difícil que estemos pasando en estos momentos históricos, tenemos que enganchar la educación por un lado, el fenómeno educativo por un lado, y por otro lado, finalmente la comunicación asertiva apoyada con una categoría importante que yo siempre he defendido y siempre he luchado porque sea un catalizador, sea un mediador en todas las actividades que hagamos, como es la felicidad y el optimismo. De tal manera que entonces tenemos un gran reto, señores padres de familia, educadores de todos los niveles educativos, que directa e indirectamente estamos involucrados en la formación de nuestros sujetos, de nuestros estudiantes, y que queremos un mundo mejor para ellos. Entonces hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos de participación familiar, laboral, social, y en el caso de nosotros educativo, pedagógico y didáctico, desde nuestras aulas virtuales en estos momentos como lo estamos haciendo, desde esas aulas en donde tenemos que estar trabajando más todavía y donde también nuestros padres de familia se han sumado
a este gran esfuerzo y se han convertido también en docentes. ¿Por qué no decirlo? Porque ahora nos han entendido los padres de familia de la labor que hacen los docentes en el salón de clases, porque ahora ellos los ven como están generando una habilidad de autodidactismo, y ustedes, padres de familia, una habilidad didáctica también para orientar y ayudar a sus hijos, si no a veces con el conocimiento o con situaciones que den respuesta a sus dudas académicas, sí con esas ganas de decirle al hijo: tú puedes, adelante, no te desanimes y hazlo otra vez. Y los vemos allí que están en la pantalla de la computadora o en el celular o en la tablet o en lo que sea, pero vemos cómo nuestros hijos están sorteando estos obstáculos. Pues entonces, aunado a estos esfuerzos que ustedes hacen, sus hijos hacen, nuestros alumnos hacen, nuestros profesores hacen, los educadores en general hacemos, pues entonces no perdamos de vista que debemos de trabajar transversalmente ante esta comunicación asertiva, lo que yo siempre he defendido y que siempre les he sugerido, que es la felicidad. Seamos felices ante las circunstancias que nos estamos enfrentando en estos momentos, porque solamente a partir de esa felicidad podemos entender el optimismo, ¿sí? Y que nos va a ayudar como una palanca, como un pivote para emerger y seguir adelante ante las situaciones, y seguir trabajando con mucho optimismo en nuestros trabajos, seguir haciendo nuestras actividades en casa, en el hogar, y también en el caso de nosotros, no dejar de lado que hay una responsabilidad en planear, en desarrollar y evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes. De tal forma pues que entonces los invitamos a seguir luchando, a seguir trabajando con esa unidad social en donde padres de familia, educadores, autoridades, organismos, tenemos que sumar esfuerzos para luchar con estas situaciones que estamos enfrentando, como es el caso en la temática que me acaban de invitar y que tengo mucho agradecimiento por ello, como es la pandemia, y que seguramente van a venir tiempos mejores muy pronto. Hay que ser optimistas y esto se tendrá que acabar tarde que temprano. De mi parte, les agradezco muchísimo la atención que han tenido a su servidor para escucharme y hacer comentarios humildes al respecto. Les mando muchos saludos y un saludo fraterno para todos aquellos que me están escuchando. Hasta pronto. Su servidor, Fernando Vázquez.